Hey, ¿qué tal chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del modo Showcase. Ya el episodio número 5, Ya el año pasado en el episodio número 5 estábamos terminando el Showcase. No sé sinceramente si ya este será el video en el que se termine el Showcase. Yo creo que no, así que vamos para adelante. Como nos quedamos en el episodio anterior, Naomi contra Bayley, Super Showdown del 27 de febrero del 2020. Estos son los primeros combates, por así decirlo, en los que las mujeres ya se podían mostrar con sus propios personajes, porque antes en el del 2019 y el del 2018 todavía no, actuaban como neutrales, por así decirlo. Vamos con el combate a ver qué tal nos va, y espero pues que no sea tan complicado como el video anterior que fue un dolor de huevos. La siguiente superestrella de este showcase es alguien que no ha nacido en esta familia, pero que se ha volcado en cuerpo y alma para merecerse un lugar en ella. Nunca duda en ignorar a los haters y cuando entra en el recinto todos pueden sentir el glow. Evidentemente hablo de Naomi, quien, como muchos sabrán, lleva más de 10 años siendo la mujer y reina de Jimmy Uso. Hay un viejo refrán que dice que detrás de todo buen hombre hay una mujer todavía mejor. Y Naomi es el ejemplo perfecto. Un tesoro de valor incalculable, en mi opinión. Durante las sesiones de planificación de The Bloodline, Jimmy suele hablar sobre lo mucho que su apoyo y amor le han ayudado a mejorar como superestrella, haciendo siempre hincapié en su importancia. No solo para la división femenina de WWE, sino también para su propia carrera y vida personal. Naomi, que ha obtenido en el pasado el título femenino por parejas y ostentado en 2 ocasiones el título femenino de mujeres, cuenta tanto con la fortaleza mental necesaria para imponerse en los momentos más duros de cualquier combate, como con una destreza física increíble. Naomi se ha enfrentado a las mejores superestrellas de la división femeninas, entre las que se incluyen adversarias como Charlotte Flair, Bayley, Shayna Baszler e Io Sky. Mi momento favorito de Naomi fue cuando ganó el título en WrestleMania en su ciudad natal de Orlando. Enfrentarse a semejantes rivales y mantener el nivel de éxito que ha alcanzado Naomi durante toda su carrera es digno de halago. Volvamos la vista atrás hasta la edición de 2020 de Super Showdown. Qué mierda de show. Cuando Naomi se enfrentó a Bayley por el título femenino de SmackDown. Lamentablemente, a un árbitro demasiado permisivo le pareció bien que Bayley hiciera básicamente lo que le diese la gana. Y Naomi acabó sufriendo una vergonzosa derrota después de que Bayley usara su armamento para hacerse con la victoria. Pues Bayley, creo que podemos garantizarte que ese truco no va a volver a funcionar. Es tu oportunidad de ayudar a Naomi a conseguir su tercer título femenino de SmackDown. Y de hacerlo venciendo a una de las competidoras más destacadas que ha visto WWE en toda su historia. Two Wise Men respeta y admira profundamente las habilidades de Bayley, pero esas habilidades palidecen frente a las extraordinarias trinidades de Naomi: inteligencia, fuerza y ataques aéreos. Eso debería ser todo lo que necesitas para alzarte con la victoria y el título. Pues bien, por primera vez en un juego, si no estoy equivocado, de la saga de 2K, tenemos la arena de Super Showdown. Está horrible, por cierto. Combate, como les decíamos, por el campeonato femenino de SmackDown. Y a ver, estos combates, los primeros más que todo, que se sucedieron en Arabia Saudita, fueron cuanto menos polémicos. Primero que todo, obviamente, por la vestimenta que utilizaban las superestrellas, obviamente tapadas de arriba abajo. Y también por el tema de que ni siquiera las dejaban utilizar su propio carácter, su propio personaje en los combates. Eso, digamos que desapareció en este combate en Super Showdown, y ya con los años pues fue evolucionando a directamente ya dejarlas que actúen como actúan normalmente, porque era raro que llegara a Arabia Saudita significara que el personaje que tenías se te olvidara. Bueno, que de hecho Super Showdown ya fue uno de los últimos eventos en 2020 que se llevó a cabo con público. Recordemos que ya después de Super Showdown poco a poco iba entrando lo del coronavirus, ¿verdad? Y bueno, básicamente ya a partir de ahí teníamos estos shows en
el Performance Center. Y bueno, no me acuerdo si la arena de Super Showdown era así, creo que no. Diría que no, pero como no apareció en ningún juego de WWE hasta pues, el 2K25, como estamos viendo, pues me imagino que no la hicieron. Y tampoco se tomaron mucho el detalle de hacerla para este juego, y menos para el Showcase. Así que cualquier cosa agarraron. Hay creaciones en la comunidad que están muchísimo mejor hechas que esta arena, yo creo. Pero bueno, ahora sí, la presea femenina de SmackDown está en juego. Y vamos con el combate. Bueno, ahora sí, vamos con el combate. Uno de los primeros combates, como lo acaba de decir Michael Cole, en los que se defendía el campeonato femenino en Arabia Saudita. Bueno, dice esto es una carrera por la victoria. 3 ataques en carrera en los próximos 40 segundos. Ok, vamos a conectar el primero. Bueno, esto es increíble. Por hacerme el pendejo durante un poquito de tiempo ya perdí el objetivo. Pero bueno, vamos a reiniciar el combate. Bueno, pero si le pegamos, si le dejamos de pegar un poquito al aire sería bastante... La verdad es que no sé qué me sucede. O sea, cuando hay objetivos por tiempo me vuelvo pendejo directamente. O sea, me cuesta un vergazo completar los objetivos. No, pues puta madre. Ok, estamos a punto de completar este objetivo a falta de 14 segundos. Perfecto. Dice, mantén la estrategia de alta intensidad. Realiza una plancha desde la cuerda superior mientras Bayley está en el exterior del ring. Y toma, tremenda planchita desde el interior del ring. Pero pégale, mínimo pégale. Ok, 3 ataques en carrera nuevamente. Uy, me lo hice a penitas. Oh, qué buena esa. Bueno, ahora me piden que ataque a Bayley con... Okay. Vamos a aprovechar para volver a inmovilizarla. Y vamos a ver... Exacto, eso bien me gusta. Ok, sobre la cuerda superior. Sin demás. Ok, se viene cinemática. Smart move by Bayley, protecting her title and going to the eyes. Oh, what a kick! Yo me acuerdo ver este show en vivo, la verdad. Y fue una basura por todos sentidos, la verdad. Pero bueno. What's Bayley trying to do here? What the? I think Bayley's trying to trap Naomi's legs in Naomi's own shirt. A great counter by Naomi. Y ahora me imagino que cambia la historia milagrosamente por el arte de The Bloodline. Pero creo que se lo hicimos. Pues sí. Ah, qué bien, ¿no? Qué bien, puta madre. Tenía que hacerlo cuando... Me imagino que ya no tengo el remate. Pero tengo que cargarlo de nuevo porque no era ese el remate. Ok, tremendo. Bueno, vamos a aprovechar para hacer el pin. Tal vez sirva. 1, 2... ¡Vamos! Me parece un milagro que me haya salido porque generalmente cuando uno le hace los remates a las superestrellas se salen. Ya sea la razón que ustedes quieran. Cambiamos la historia y en Super Showdown del 2020 Naomi era la que salía como campeona femenina de SmackDown. Y bueno, aquí tenemos las recompensas. La arena de Super Showdown, el campeonato femenino de SmackDown y obviamente los 2 atuendos. Damas y caballeros, si no fuera por los 2 siguientes superestrellas de nuestro showcase, nada de esto sería posible. Porque sin Afa y Sika, sin The Wild Samoans, no habría ninguna dinastía. Aunque fue su padre quien hizo el juramento de sangre con High Chief Peter Maivia, fueron Afa y Sika quienes sacaron adelante la familia y entrenaron a generaciones de parientes, con el único objetivo de convertirse en las mayores superestrellas de la lucha libre del planeta. Y aunque ambos ya serían superestrellas de la Hall of Fame de WWE solamente por su trabajo como entrenadores y cuidadores de la siguiente generación, sus éxitos en el ring los convierten en leyendas inmortales. Afa y Sika formaron la pareja más dominante de WWE a principios de los 80 y consiguieron el título por parejas de WWE en 3 ocasiones distintas. A menudo acababan con sus rivales antes siquiera de que sonase la campana para dar comienzo al combate, ya que sucumbían ante el aura y el factor intimidatorio que suponía tener que entrar al ring con The Wild Samoans. El movimiento más temido, el letal Samoan Drop, que muchos han imitado, pero que solo unos pocos elegidos han logrado reproducir.
Son inmigrantes procedentes de una isla que intentan saber qué hacer, que intentan encontrar una solución. No me imagino cómo sería estar en una situación. No me imagino cómo sería asumir la responsabilidad de marcar el rumbo en un nuevo país. Y además de una forma que resulte entretenida, pero hicieron que funcionara. Y así somos nosotros. Hacemos que las cosas funcionen. Estos ancianos tribales no solo sentaron las bases para que sus descendientes siguieran sus pasos, sino que también les enseñaron a ir más allá. Fueron unas superestrellas tan queridas que para tu Tribal Chief, Roman Reigns, puede que no haya un momento más importante que cuando su padre Sika y su tío Afa le entregaron el Ula Fala tras el Hell in a Cell de 2020. Fue su reconocimiento lo que le concedió a Roman Reigns la confianza inquebrantable para seguir esforzándose por convertirse en la mayor superestrella de todos los tiempos. No siento más que respeto, amor y gratitud por esos hombres, porque si mi padre y mi tío no hubiesen hecho lo que hicieron, no estaríamos aquí. Y ahora te ofrecemos humildemente el honor de seguir la estela de The Wild Samoans. Dar con una pareja en la larga y prolífera historia de WWE, creyésemos que podía poner a prueba a The Wild Samoans iba a ser muy complicado, pero de repente a tu Wiseman se le ocurrió algo. ¿Y si le damos a los fans exactamente lo que quieren? ¿Y si enfrentamos a The Wild Samoans contra una de las mejores parejas más importantes de todos los tiempos? Afa y Sika, The Wild Samoans, contra Bubba Ray y T-Bone Dudley, The Dudley Boys. Y llegados a este punto, ¿y si hacemos que sea un combate tables? Es hora de mostrarle al mundo la salvaje brutalidad que convirtió a ambos equipos en las leyendas eternas que son. Y con estos 4 hombres, no cabe duda de que va a ser un combate extremo. Bueno, obviamente lo dice por ECW, recordemos muy bien. Y bueno, un combate inventado. Como ya estamos acostumbrados en el showcase. Y bueno, por lo menos aquí vamos a desbloquear a los Dudley Boys. Bueno, no he leído los objetivos, así que voy a atacar un poco a... Bueno, me lo quité de encima de milagro. Dice, a esta gente le encanta la acción. Realiza 3 burlas en cualquier momento. Y se viene pal driver sobre la mesa. Me va a volar. Uy, estaba muy cerca de la mesa, men. La pude haber roto sin ningún tipo de problema. No es por nada, pero me conviene bastante sacar estas mesas de... Ok, tenemos que causarle daños a la cabeza, brazos, torso, pierna, pero a todo el cuerpo, mejor diga, de Bubba Ray. Ay, man. Ay, como Dios. De verdad. El problema de estos combates es que, claro, los otros personajes suben las armas y no tienen que subirlas. Y Samoan Draw. Pero de gratis, literalmente de gratis. Ay, no. Men, qué hijo de puta. Lo peor es que el otro no me dejó ir a detener a Bubba. Ay, me cago en la puta. Bitch. Ahora se ocupó la mesa. Y aprovechamos para hacer... ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, ya, esto es un descaro, men. Los dos, me logró revertir los dos. Men, es una mierda este juego. O sea, ¿cómo es posible que me pueda revertir los dos, men? Por fin, carajo. Ya era hora. Men, sin mentirles, llevo callado un ratito porque estaba concentrado en no perder este combate. Ay, Dios. Llevo 1 hora de grabación. De esa hora de grabación, por lo menos media hora ha sido en este puto combate de mierda. Desde el instante en que irrumpió como The Enforcer on the Bloodline, solo Sikoa ha tomado todos los elementos brutales y salvajes de sus predecesores y los ha refinado hasta crear una máquina de combate casi perfecta. Incluso el año antes de su llegada solo atrajo miradas y generó expectación mientras competía en NXT, pero nadie habría podido predecir lo bien que iría su transición al roster principal. Y antes de continuar, quiero dejar algo totalmente claro. Todo lo que estoy diciendo sobre Solo Sikoa lo digo como Wiseman, como profesional y como persona a la que van
van a recompensar generosamente por su gran trabajo como anfitrión del showcase de WWE 2K25. No he olvidado lo que me han hecho Solo Sikoa y su Rock Bloodline, pero no puedo dejar que mis sentimientos personales nublen mi juicio profesional. Y una vez dicho eso, desde su llegada en Clash at the Castle en 2022, Solo Sikoa ha estado siempre presente en los momentos y combates más importantes de la WWE. Se alzó con la victoria en War Games, ha impuesto una y otra vez la voluntad de The Bloodline para conservar el título de campeón universal indiscutible de los pesos pesados de Roman Reigns. Solo era mi póliza de seguros. Lo traje para que me protegiera para seguir dominando la tierra prometida. Es violento, fuerte, rápido, todo eso y más. Me traicionó. Cualquier hombre que estuviera dispuesto a traicionarme debe de ser muy peligroso. Solo derrotó a John Cena. Solo decidió traicionar a tu Tribal Chief, Roman Reigns, en un intento de hacerse con el mismo título. Cuando me negué a reconocer a Solo como Tribal Chief, Tama Tonga, Tongaloa, Jacob Fatu y él partieron una mesa conmigo en el Madison Square Garden. De ahí surgieron oportunidades de competir por el título Undisputed de los pesos pesados de la WWE. Ha traído una mayor visibilidad ahora que The Bloodline rebelde de Solo domina SmackDown. Todas y cada una de las decisiones de Solo han servido para afianzar su posición en WWE. Aún en sí mismo la sed de sangre de The Wild Samoans, la brutalidad de su primo Yokozuna y la aguda concentración de Roman Reigns, no cabe duda, el futuro le pertenece. Será con el título de campeón múltiples veces y para cuando llegue al final de su carrera habrá marcado y superado récords. Pocas personas han creado una onda expansiva en toda WWE como lo ha hecho Solo Sikoa. Da igual que lo aceptes o no, sea como sea, Solo Sikoa te obligará a hacerlo. Por lo que a mí respecta, me limitaré simplemente a esperar la ocasión en que tu Tribal Chief, Roman Reigns, le enseñe algunos modales a Solo, claro está. Hasta entonces, haremos un viaje al pasado en ocasión del especial de aniversario de NXT 2.0, en el que el ex campeón norteamericano Carmelo Hayes, sí, es él, anunció un desafío abierto. Por desgracia para la futura superestrella, quien respondió era Solo Sikoa. Demuestra la furia irrefrenable que ha convertido a Solo Sikoa en un luchador casi imparable y derrota a Carmelo Hayes para que Solo se alce victorioso con su primer título. Carmelo no te lo pondrá fácil, sobre todo teniendo el apoyo de Trick Williams. Si das un paso en falso en el combate contra el campeón, recuerda que te lo hará pagar. Bueno, no es lo que me esperaba, pero bueno, lucha en NXT 2.0 entre Carmelo Hayes y Solo Sikoa. Vaya, esa sí que no me la esperaba, la verdad, para el showcase. Bueno, vamos por este combate de reto abierto que hacía Carmelo Hayes. Y bueno, vamos a ver, porque hay un objetivo con tiempo, eso no me gusta para nada. Dice, mezcla 3 combos de cualquier tipo para meter a Carmelo Hayes en problemas. Perfecto. Así que le haga un ataque cuando esté bien en el ring. Perfecto, cinemática. And Sikoa sent toward the ropes and Carmelo Hayes with a kick right into the midsection. Melo taking it to Sikoa here. The power of Solo just a little too much for the A-Champ. El público estaba gritando Solo, si no me equivoco, también cuando sucedió este combate. Digamos que en ese momento todavía nos caía medianamente bien. Mercy. That's what Solo Sikoa is all about. Into the corner. Big splash by Sikoa. Melo in trouble. Sikoa. Y bueno, hay Trick Williams que lo salvaba. Making sure Melo got out of harm's way, well, at least momentarily. Pero el otro lo devolvía sin ningún problema, ¿eh? Y a volar, pajarito. Estoy revirtiendo, pero lo que se llama nada. Ah, bueno, pero precisamente cuando ocupo reversar no me sale. Ni uno, ¿eh? Ah, por fin, entre la esquina y propínale. Ok, vamos a hacer primero el objetivo este de daño, porque me tengo la leve sospecha de que si hago el otro, puede ser muy probable que el de arriba desaparezca por arte de magia. Vamos a mandarlo contra el esquinero. Perfecto, ok, está perdido, perfecto. Y cinemática. Big uppercut rocks the jaw of Carmelo Hayes. Bueno, este combate obviamente me está resultando más sencillo que el anterior. O sea, el anterior era sencillo. El problema era, pues, que yo no controlo al otro personaje. No puedo estar con los dos. Y bueno, se viene Samoan Drop de Solo Sikoa. 1, 2 y se sale Carmelo.
Y ahora entra Trick Williams. The apron. You can see how concerned Trick Williams is that Carmelo Hayes is championship host. Super patada para Trick. Away. Super kick drops Williams. Y tremenda Uranagi de Solo Sikoa. Is that it for Carmelo Hayes? Un poquito más lento, no puedo decir. No. Completamos este combate. Yo después del anterior, la verdad es que tengo pesadilla ya. Odio los combates multitudinarios, vuelvo a repetir. Nuevo campeón norteamericano de NXT. Y bueno, desbloqueamos la arena de NXT 2.0. Solo Sikoa, Carmelo Hayes y Trick Williams. Uy, brother. Uy, brother. Lo que se viene para el episodio 6. Este combate, sinceramente, mereció una parte 2 en su momento. Que yo creo que nos van a dar en SummerSlam. Pero... ¿qué combate se viene? Roman Reigns, Seth Rollins en Royal Rumble de 2023, creo. 2022 fue. Este combate promete bastante. Vamos a dejar el video por acá, chicos. Llevo, ya sin mentirles, llevo 1 hora y media grabando. Pero sí, ya llevo 1 hora y media. Yo creo que ya es hora de parar. Espero que les haya gustado este episodio. Sí es cierto que, bueno, empezó fuerte, bajó y pues mejoró un poco con el combate de Solo Sikoa. Y nada, chicos, espero les haya gustado este video. Ya nos veremos en el siguiente como siempre. Comenten ahí qué les pareció, denle like. Un abrazo fuerte para todos y ya nos veremos en el próximo video. Chao.